Voy a resolver la práctica número 25 correspondiente al estado de cambios en el patrimonio. Y el estado de cambios en el patrimonio es uno de los elementos que nos establece la NIC 1 como parte del cuerpo completo de estados financieros. Recordemos que el cuerpo completo de estados financieros está dado por el estado de situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el patrimonio, que es el que vamos a ver ahorita, el estado de flujos de efectivo, que lo verán en el siguiente curso, y finalmente las notas de los estados financieros. Ese estado, que es el estado de cambios en el patrimonio, no es otra cosa que una conciliación entre los movimientos que tienen las cuentas de patrimonio al inicio y al final del periodo. Vamos a tener en las columnas las cuentas conforman el patrimonio, capital social común y preferente, prima de acciones preferentes y comunes, superávit pagado en acciones en tesorería, utilidades retenidas, acciones en tesorería. Estas son las que tiene este ejemplo, pero ahí podríamos tener todas las que correspondan, podríamos tener descuentos en acciones, eh, también podríamos tener reservas legales, en fin, todas las cuentas que hemos visto hasta el momento relacionadas con patrimonio podríamos tenerlas en el estado. Esto lo vamos a presentar a manera de columnas y a manera de filas vamos a tener los movimientos que se realizaron. Por ejemplo, aquí nos dice que el primero es la emisión de acciones preferentes, la cual se va a relacionar directamente con el capital social preferente. Entonces vamos a tener el capital inicial eh, preferente al cual le voy a hacer un movimiento durante el periodo, que es la emisión de acciones preferentes. Y producto de esos dos movimientos vamos a tener el movimiento final del año, el saldo final. Entonces, vamos a tener por cuenta una explicación de cuáles fueron los movimientos que tuvo durante el periodo y entonces de qué manera los movimientos cambiaron de su saldo inicial a su saldo final. Puede ser que un movimiento afecte más de una partida, como la emisión de una acción que podría afectar entonces al capital social y una prima en acciones. También hay que tener en cuenta que puede generar nuevas cuentas. Creo que este ejemplo no lo tiene así, pero perfectamente la nueva emisión de acciones podría desencadenar no en una prima, sino en un descuento. Entonces, eso nos haría que tal vez al inicio del periodo no existía la cuenta, pero al final del periodo sí. Entonces, voy a proceder con la lectura del caso para ver cómo se realiza el estado de cambios en el patrimonio. Nos dice que la sección de patrimonio del estado de situación financiera de la empresa Industrias S.A. para el 31 de diciembre de 2016 muestra la siguiente situación. Y aquí nos están dando los datos para el encabezado. Recordemos que es un estado financiero y en el caso de un estado financiero tenemos que tener mucho cuidado eh, al momento de hacer los encabezados porque tienen ya un parámetros establecidos de conformidad con las normas. Tendríamos que ponerle el nombre de la empresa, Industrias S.A., seguidamente el nombre del estado, que se va a llamar Estado de Cambios en el Patrimonio. Y finalmente el periodo que corresponde. En este caso es de un año. Sería por el año terminado el 31 de diciembre del 2016. Perfectamente podría tratarse de un estado de un mes, podría ser por el mes terminado en X fecha, si la empresa hiciera cortes mensuales. Este es el de un año. Y aquí un elemento que podríamos agregarle es la moneda, que es otro dato que nos solicita la norma. Podríamos ponerle que los saldos son en colones. Posterior a eso, entonces haríamos la conciliación. Si continuamos con los datos, nos dice que el patrimonio autorizado es de 10.000 acciones preferentes con valor nominal
de 100 cada una al 10%, emitidas en circulación 1250. Es decir, si bien es cierto, la empresa puede emitir hasta 10.000 acciones, solo ha emitido 1250. El saldo inicial de capital preferente sería ese, 1250 acciones, a 100 cada una, para un total de 125.000. Después nos dice que autorizadas 60.000 acciones comunes con un valor nominal de 10 cada una, emitidas en circulación 15.000. Al igual que en el caso anterior, significa que yo tengo la posibilidad de emitir una cantidad mayor de las que he emitido. Podría emitir hasta 60.000, pero tan solo he emitido 15.000. El capital social común que tenemos al inicio van a ser 15.000 acciones a 10 cada una. Continúo, dice que existe una prima en acciones preferentes de 55.000, una prima en acciones comunes de 105.000, hay unas utilidades retenidas de 78.000, para un subtotal del patrimonio de 513.000, y finalmente en tesorería habrían 300 acciones comunes con un costo de 14 cada una. Y recordemos que las acciones en tesorería restan al patrimonio. Entonces, aquí tendríamos el saldo inicial, que son los 508.800 que nos da el enunciado. Ay, aquí no lo cambié para que vean la segunda parte. Ahí está. Vamos por acá. Ok, ahí estamos. Posterior a esto, tenemos que aplicarle los nuevos movimientos, valorando en cada caso qué es lo que se estaría realizando. Dice que en el año 2016 la empresa realizó las siguientes transacciones que afectaron el patrimonio. Ojo, muy importante. Los movimientos que nos daban al inicio no tienen considerado estos movimientos del 2016. La idea es agregárselos. Y vean que hay una cuenta de superávit pagado por acciones en tesorería comunes que no tuvo ningún movimiento al inicio. Significa que lo vamos a iniciar en cero. Y entonces vamos a proceder con la inclusión de las cuentas de este periodo. Dice que se emitieron 250 acciones preferentes a 164 cada una. Y aquí vamos a recordar que el valor de la acción preferente, de conformidad a lo que nos habían dicho en el enunciado inicial, es de 100 colones. Si se pagó a 64 cada una, significa que hay un superávit o un remanente por la generación de aquellas acciones. Entonces, yo tendría la emisión de acciones preferentes a 250, de 250 acciones preferentes a 100 cada una, que son 25.000, el cual es capital social preferente. Pero la prima, que es ese exceso, lo llevaríamos aparte en prima en acciones preferentes, que serían 250 a 64 cada una. Recordemos que ahí el asiento hubiese sido
bancos con capital social preferente y la prima en acciones preferentes. Tendríamos bancos por 250 de 160 a 164, capital social preferente 250 a 100 y prima las 250 por la diferencia de 64. Los únicos movimientos que me interesan son los de patrimonio, entonces este banco no tiene ninguna influencia en el estado de cambios en el patrimonio. Voy al segundo movimiento, dice que se emitieron 3.000 acciones comunes a 17 cada una. Entonces, en este caso, recordemos que la acción común tiene un valor de 10, hay un sobreprecio de 7. La acción común son 3.000. Vamos a hacer la combinación entre filas y columnas. Serían 3.000 acciones comunes a 10 cada una. Y el exceso de 7 sería una prima en acciones comunes, la cual vamos a colocar en la otra columna. La prima de acciones comunes sería 3.000 por 7. Nuevamente, 7. Recordemos el asiento. El asiento sería bancos con alta capital social común y la prima en acciones comunes. Bancos serían las 3.000 por 17, capital social común las 3.000 por 10 y prima en acciones comunes las 3.000 por 7. Y ahí nos cerraría. Nuevamente nos interesan nada más los dos movimientos que son del patrimonio. Los demás no nos interesan. Posteriormente dice que readquiero 200 acciones propias comunes como acciones en tesorería a 15 cada una. Aquí teníamos la cuenta de acciones en tesorería comunes. Las acciones en tesorería comunes son acciones de la empresa que estaban en circulación, que nosotros decidimos por algún motivo recomprar. Voy a ocultar por aquí estos asientos. Y entonces estas restan al patrimonio. Dice que las readquiero. El asiento habría sido las acciones en tesorería. Las 200 acciones en tesorería. A 15 cada una. Y esto lo estaríamos llevando contra dos movimientos, básicamente. Pero bueno, aquí tendríamos bancos a 3.000. Cuando yo hago la venta de la acción, tendríamos el segundo movimiento, que es la generación de un superávit, que es para lo que vamos a utilizar esta cuenta de superávit pagado en acciones comunes, que es el siguiente punto. Dice que emití de nuevo 250 de las acciones en tesorería por a 17 cada uno. Y nos dice que utilizamos el método PEPS. Yo tenía originalmente 300 acciones a 14 cada una, ahora tengo 250 17 cada una. Al sacarlas por el método PEPS serían las primeras en entrar, primeras en salir. Tengo que ver si la venta me alcanza de la primera adquisición. Y efectivamente la primera adquisición era por 300, así que si me alcanza. Vamos a tener bancos a 250 cada una y yo las había adquirido a 14 cada una. Son 250 por 14
y la diferencia sería el superávit, que sería la diferencia entre el precio que lo compré y el precio en que lo vendí, que es de 3 colones por acción, para un total de 750. Entonces, en el caso cuarto, vamos a emitir acciones de las que estaban en tesorería, con el cual estamos disminuyendo las acciones en tesorería y generando un superávit. Vamos a revisar los dos movimientos. El 3, que es la readquisición de acciones, entonces tendríamos por aquí compra de acciones comunes, lo cual aumenta la cantidad de acciones comunes en tesorería, que son 3,000. Y posteriormente está la venta de acciones en tesorería, que tiene dos movimientos: superávit por 750 y una disminución de acciones en tesorería por 3,500. Finalmente nos dice que la utilidad neta del año es de 44,700. Este es un aumento directo de la cuenta de utilidades retenidas, 44,700. Y se distribuyen dividendos de 25,000. Eh, Recordemos que el asiento del dividendo va a disminuir las utilidades retenidas. Utilidades retenidas consta la cuenta de bancos. Nuevamente hay una afectación de una cuenta patrimonial. Entonces, este sería el movimiento que vamos a tomar. En dividendos disminuimos directamente la cuenta de utilidades retenidas. Y ahí tendríamos todos los movimientos. Solamente nos queda sumar las columnas para saber cuáles son los saldos finales, y esto lo que nos indicaría es que yo comencé la cuenta de capital social preferente en 125,000, le hice un movimiento de 25,000 durante el periodo y me quedó en 150. Así con cada uno de ellos. Aquí nos da 150, 180, 71, 126, 750, 97,700 y 3,700 que restan a las demás cuentas. Y en esta de total vamos a sumar, pero ahora en forma horizontal. Nos da un total de 675,000. Y aquí tendríamos que interpretar que toda la emisión de acciones preferentes eh, del año nos dio un resultado total de 41,000 colones. Tendríamos doble información: cuánto nos dio por total este movimiento y cómo afectó al patrimonio y cómo afectó a la prima en acciones, el cual pues, es una información importante para los procesos de toma de decisiones. Y con esto tendríamos la práctica número 25. Muchas gracias.